Somos Carbón es el primer audiolibro ilustrado sobre la identidad cultural de los sabinenses. Está hecho por los propios habitantes de Sabinas y narra, a través de cuentos cortos, lo que somos, sentimos, creemos y lo que nos caracteriza a los que vivimos en Sabinas, Coahuila, en México. Se llevó a cabo gracias al Programa de Apoyo de las Culturas Municipales y Comunitarias, PACMIC 2019, que promocionó en todo el país la Secretaría de Cultura. Son 5 cuentos cortos de autores sabinenses elegidos mediante un concurso comunitario abierto, así como ilustradores, voces y edición digital local los que integran este compendio artístico que permite enaltecer el sentido de cohesión social y de comunidad, fomentando la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. La propuesta fue desarrollada por la Fundación Montemayor Seguí, asociación civil de gran empuje educativo y cultural que participó por Sabinas, Coahuila en la convocatoria PACMIC, resultando ganadora en el ámbito de artes populares de la palabra escrita, con una propuesta de sensible compromiso comunitario y adaptada a la época de pandemia por la que atraviesa la humanidad, para llevar lo escrito a lo audiovisual y así llegar a más personas de todas las edades en una realidad cada vez más conectada por la era digital y que asimismo debe priorizar las precauciones sanitarias para procurar la salud pública sin desatender la vena del arte y la cultura de los pueblos, que son las que nos fortalecen, nos elevan y nos permiten preservar nuestras tradiciones, costumbres y el orgullo por nuestro origen. El objetivo de este producto artístico es incidir en el fortalecimiento de la identidad cultural de los sabinenses, fomentando la lectura, la escritura y la investigación, así como impulsar el talento local para narrar las historias que están pendientes de ganar su inmortalidad al contarse dentro de un libro. La intención es que Somos Carbón sea propiedad de todos y pueda llegar a cualquier rincón de Sabinas, de Coahuila, de México y del mundo, gracias a poder compartirlo por la web y por las redes sociales, o grabarlo en unidades físicas que luego sean reproducidas en cualquier pantalla si se trata de comunidades alejadas o con poca conectividad. Como un libro que es, te invitamos a disfrutar todo su contenido, pero después puedes ir a tu cuento favorito, dado que te indicamos en nuestro índice digital el segundo exacto en que comienza cada pieza. Por su vocación audiovisual, no habrá obstáculo para quien no sepa leer, ni para quien no le sea posible hacerlo por alguna condición visual. Pero en la biblioteca del Centro Cultural Lili y Edilberto Montemayor Seguí, brazo ejecutor de los programas de la Fundación Montemayor Seguí, tendremos impreso este libro para quien prefiera leerlo en papel. Incluso puedes solicitar la copia digital para luego imprimir las veces que quieras. Y también puedes descargar el audiolibro completo en la página web de la institución. No hay límites. Disfruta y comparte de un libro narrado por y para nuestra gente. Está hecho para ti y para los que nos visitan en Sabinas o para quienes están en cualquier coordenada del planeta y decidan asomarse al universo increíblemente rico de los pueblos coahuilenses de este suelo mexicano. El armisticio de San Pancho Villa. Doña Victoria de la Luz y su esposo, don Félix Aguilar, vivían a 2 casas de la mía, por la calle 1 de Mayo, a 1 cuadra del río Sabinas. Vivían en una casa antigua, pero muy bonita, con reja abierta al frente y fachada de ladrillo. Casa mediana, como todas las de esa parte de Sabinas, en el mero centro. Eran mis vecinos de la infancia, cuando tenía unos 8 o 10 años. Corrían los años 70 y don Félix era un viejecito amable, refinado, tímido y hasta retraído. Doña Victoria era más jovial, alegre y se veía bastante más joven. Doña Victoria nos contaba que su madre por poco muere al tenerla y que al nacer
le dijo que había vencido a la oscuridad, a las tinieblas. Por ello, le llamó Victoria, Victoria de la Luz. Para 1920, Victoria se había convertido en una bella damita de 16 años. Ella fue testigo de la llegada de los Dorados de Villa al campamento del río Sabinas y del festejo que hubo cuando dejaron las armas, cuando el general Francisco Pancho Villa disolvió su ejército, del armisticio del 28 de julio de aquel 1920. Su curiosidad la llevó con los villistas. Pancho Villa la vio y quedó hipnotizado por su belleza, esa belleza pura y simple, natural pues, que tienen las mujeres de Sabinas. Pancho Villa ordenó a su lugarteniente que le enviara a uno de sus dobles. Tenía muchos leales soldados que se hacían pasar por él para despistar a sus enemigos. Le ordenó al doble que se fuera a la hacienda El Canutillo en Durango y que dijera a todo mundo de allí en adelante que era el verdadero Villa, porque él, el verdadero de verdad, había decidido quedarse a vivir en Sabinas disfrazado. Una vez arreglado el trueque, yo por Pancho, tú por mí, se fue a buscar a Victoria, que estaba en los alrededores del campamento. Se acercó a ella y sin más le dijo: «Te vas a vivir conmigo». A lo que Victoria respondió: «¿Y quién eres tú para ordenarme algo?», le preguntó con altivez la bella jovencita. «Soy Félix, Félix Aguilar. Félix porque soy feliz de haberte encontrado, y Aguilar porque al dejar el ejército soy libre como las águilas». Pancho Villa, Félix Aguilar, Pancho Félix Villa Aguilar, siempre conseguía lo que quería. Le compró a Victoria una casa por allí cerca, a unas cuadras del río, en el centro de Sabinas. También le regaló un anillo de oro y la llevó a vivir con él. Don Félix Aguilar envejeció en Sabinas, Coahuila. Se juntaba con sus amigos en el café Los Cazadores, que era muy popular en aquellos años. A veces, algún desconocido para doña Victoria y todos los vecinos, buscaba a don Félix. Él lo recibía en la oficina que tenía en su casa. No eran muchos los que lo buscaban, pero siempre había sigilo y misterio en esas visitas, ya que llegaban en autos lujosos, incluso traían chofer y a veces hasta guardaespaldas. Yo lo sabía porque los llegué a ver con armas que sobresalían de sus ropas. Estaban con don Félix unos minutos y así como llegaban, se iban. Aunque esas visitas eran poco frecuentes, notaba que nunca eran las mismas personas. Siempre me imaginé que eran agentes secretos o espías, pero nunca lo averigüé. Y como nunca pasaba nada, aparte de los chismes entre vecinos que provocaban, al poco tiempo se olvidaba el asunto de los misteriosos visitantes. Doña Victoria nos contaba que cuando había que pagar algo, don Félix se metía a la oficina y salía con dinero. Ella, cuando don Félix no estaba en casa, buscaba lo que suponía era un escondite donde tenía el dinero. Nunca encontró nada, solo un par de sillas y un hermoso escritorio de madera de encino blanco. En 1975, don Félix murió. Había cumplido 98 años. Al funeral asistieron, además de doña Victoria, unos pocos amigos y vecinos. Lo enterraron en el panteón municipal, en donde colocaron una sencilla lápida de piedra blanca con su nombre grabado en ella. Cuando regresó a casa, doña Vicky, como le decíamos de cariño, buscó el dinero en el cuarto que don Félix usaba de oficina. Después de varios días de infructuosa búsqueda, notó unos mosaicos sueltos bajo la alfombra que cubría el piso debajo del escritorio. Los levantó
y encontró una caja fuerte empotrada con concreto en el suelo. Llamó al mejor cerrajero de Sabinas, quien le dijo que ese tipo de cajas solo se abrían sabiendo la combinación o con dinamita. Pero si decidían dinamitarla, corrían el riesgo de volar toda la casa y destruir el contenido allí guardado. ¡Ah, qué Félix tan bruto!, pensó doña Vicky. Nunca me dijo cuál era la combinación. Probó todos los números que se le ocurrieron durante algún tiempo: fechas de nacimiento, aniversarios, números de la suerte. Nada abría la caja, hasta que recordó que el anillo de oro que don Félix le regaló cuando se fueron a vivir juntos tenía una inscripción, una fecha: 28 de julio de 1920. Y lo probó: 28 a la derecha, 7 a la izquierda, 19 a la derecha y 20 a la izquierda. La caja sonó con un discreto crujido. Bajó la manija y se abrió. Adentro había oro, mucho oro, grandes cantidades de dinero, documentos diversos y los partes de guerra del general Francisco Villa. Aunque nunca se lo dijo directamente, ella siempre sospechó que su viejo, don Félix Aguilar, era en realidad el legendario general Pancho Villa. Ahora lo sabía con certeza. Algunas veces, durante el tiempo que fuimos vecinos, doña Victoria decía que don Félix en realidad era Pancho Villa. Nunca le creímos. Además, al general lo habían asesinado hace mucho tiempo y lejos de Sabinas. A nadie se le ocurrió que aquel pobre general asesinado en Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923, podría haber sido un impostor. Cuando murió doña Victoria, algunos años después, sus sobrinos lejanos vinieron al sepelio. La enterraron en la misma tumba que don Félix para que siguieran su amor en el más allá. También decidieron vender la casa. La casa estaba llena de recuerdos de la Revolución Mexicana. Había armas, condecoraciones, fotografías, pero nadie vio la caja fuerte. Le vendieron esa casa a un político local que de un día para otro se hizo rico. La gente decía que era corrupto. Yo creo que encontró la caja fuerte con el tesoro. En la tumba de don Félix y doña Victoria, alguien con brocha gorda y pintura negra escribió: «Aquí descansan mi general y su victoria». En el cielo, don Félix Aguilar, San Pancho Villa y su mujer doña Victoria, Santa Victoria de la Luz, observaron la tumba con el letrero en pintura negra: «Mira, vieja, nos descubrieron». Y así, abrazados y jóvenes de nuevo, caminaron hacia la eternidad, ante la mirada incrédula de San Miguel Arcángel, comandante en jefe de todos los ejércitos de Dios, que, al ver pasar a la pareja, se les cuadró militarmente, sosteniendo su espada en alto, en señal de respeto y honor. Holocausto Negro. La cocina entera había sido asaltada por el afilado aroma del carbón vegetal. El febrero de Sabinas es muy distinto al febrero de cualquier otro lugar. Los amaneceres del segundo mes del año son luminosos y fríos. Los rayos del sol extienden sus resplandecientes fulgores sobre todo aquello que iluminan. Desde la descaradamente desértica tierra, más desértica que el desierto mismo, hasta el ala de una mariposa moribunda. Amalia, sentada frente a la ventana que daba a la calle, se sentía inquieta.
El recuerdo de las 10 de la noche con 30 minutos del día de ayer, hora en que normalmente los párpados le pesaban tanto que tenía que recostarse, había llegado a ella de una manera tan suave como el beso de la mañana, llevándose su sueño. Amanecería en cualquier instante. El cielo estaba siendo pincelado de un color rosa pálido y de un momento a otro cambiaría a ocre. Las nubes reflejaban el espectáculo bicolor en su textura ovejuna y eso guió la ola de su pensamiento hacia otro puerto. El desayuno estaba listo, aún tibio, un desayuno cargado, típico de un rey de la tierra, que era como un delegado sindical se había referido al oficio de su marido: minero. Saldría de la mina a las 6 de la mañana. No le gustaba quedarse más tiempo del necesario. Abordaba la destartalada camioneta de su compadre, aunque en realidad no le había bautizado ningún hijo, como un marino que se echa a la mar, y conducían por la gris carretera que partía en dos el desierto, con el sol pisándoles los talones y cazándolos desde las alturas. Al llegar a casa, lo hacía como un vikingo regresando victorioso de una batalla, el rostro manchado de negro, los ojos involuntariamente delineados, la barba despeinada, la tos que las paredes le devolvían en una lluvia de ecos. Besaba a Amalia en la mejilla y tras arrojar su morral al lado de la puerta, se sentaba a comer como si llevase días sin hacerlo. Para Amalia no era algo nuevo. El ritual se repetía en su mente hasta perderse en su memoria. Había sido hija de un minero y también sobrina, hermana y ahora esposa. Estaba acostumbrada a la tos, a las voces innecesariamente elevadas, a la postura encorvada, las callosidades en las manos, las cervezas de todos los viernes a las 7 de la tarde. Bajó su mirada hacia su vacía taza de café. El peltre estaba tan frío como su mano y había formado un concho al fondo de ella que adoptó la forma de un signo de interrogación. ¿Por qué no había podido dormir? ¿Por qué se sentía tan inquieta? El niño se encontraba tras ella. Era demasiado pequeño para sus casi 4 años. Tan pequeño que a Amalia le preocupaba la posibilidad de alguna deficiencia de vitaminas. No le gustaba pensar en ello porque deficiencia significaba medicinas y medicinas significaban doctores y doctores significaba dinero. Ellos no podían pagarlos. No importa qué tan sindicalizado fuese su marido. No tenían dinero. Se incorporó y caminó hasta su hijo. Cuando pasó delicadamente sus manos sobre su espeso cabello para intentar poner algo de orden en él, descubrió que estaba temblando. ¿Por qué?, pensó. No era el frío, era algo más fuerte y al mismo tiempo íntimo. Cruzó los brazos y encogió sus hombros, como los gorriones del olmo del jardín de su madre hacían para protegerse de los últimos murmullos de invierno que resonaban por todo Sabinas. Dirigió su mirada hacia la mesa hecha, el mantel de hule reluciente e impecable, el plato de plástico de su marido dispuesto frente a la silla que solía ocupar cuando comían. El aroma a carbón vegetal seguía siendo muy fuerte y se mezclaba con el aroma de la pasta que había cocinado, junto con el del frijol recién cocido y la carne recalentada del cumpleaños del compadre de hace 2 días. Y justo cuando se descubrió maravillada por ese torbellino de aromas que parecían no poseer armonía, tuvo miedo. A la casa le hace falta Isaías, pensó. Aquello no podía ser una mesa si no estaba él. No podría ser una cocina sin un rey de la tierra que comiese lo que había en ella sin importar la calidad de los alimentos o su fecha de caducidad. No podría ser una casa
incluso si no hubiese un hombre en ella. El señor, el papá, el jefe. Amalia se sentía vulnerable. Estaba acostumbrada a sentirse protegida por su marido. Se sentía protegida por él desde aquella tarde de junio, poco antes de las vacaciones del verano de 2003, un verano particularmente caluroso, cuando la había besado por primera vez. Habían acudido a las márgenes del vado con un grupo de amigos de la secundaria, poquito después de graduarse. Bebían cerveza y fumaban cigarros baratos mientras su futuro se les antojaba resplandeciente. No harían la preparatoria, habían dicho los hombres. Serían mineros como sus padres y sus abuelos. Continuarían con el oficio que fundó Sabinas, y eso los hacía sentirse poderosos. Isaías la había besado sin su permiso y se casaron sin siquiera haber sido novios antes. Ven ya, por favor, no tardes. Giró su cabeza hacia el reloj de pared que había heredado de su madre, una baratija de plástico con números romanos. Marcaban las 6:10. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De pronto, un toc-toc a la puerta. ¿Es él?, se dijo a sí misma. No, él nunca toca la puerta. Entra sin más. Tiene la llave. Avanzó hacia allá con las rodillas temblando. Le costaba avanzar. Simplemente le costaba avanzar. Sentado en el sofá, el niño, que ya había despertado, observó el trayecto de su madre con los ojos negros muy abiertos, brillantes, con ese resplandor de gota de lluvia que antecede a una lágrima. Amalia abrió la puerta. «Te estuve marcando», dijo Celia, la vecina. Su enorme cuerpo estaba envuelto en un chal de textura floreada, con los ojos hinchados de quien se despierta más temprano de lo habitual. «El celular está descargado», le respondió Amalia. La ansiedad empezaba a brotar de su pecho como un cuchillo abriéndose paso entre las entrañas. Cuando Celia estalló en lágrimas, Amalia hizo lo mismo. Celia también era esposa de un minero. Como antes había sido nieta, hija y ahora esposa y madre de mineros. «¿Qué pasó?», preguntó Amalia. «La mina 8», respondió Celia en un grito. «¡Explotó! Dicen que no la libró nadie». La mina 8 de pasta de conchos. La mina de los hijos y el esposo de Celia. La mina de Isaías. Amalia cerró los ojos. Pensó en la cocina vacía, en el plato vacío, en las camisas planchadas del armario que esperaban a su marido, tanto como ella misma. Pensó en su hijo y en ella. Vacíos. Pensó en la vida misma. Vacía. De pronto, el niño tiró del dedo índice de su madre, en su muy particular y tierna manera de sujetar una mano que le quedaba demasiado alta. «¿Y mi papi?», preguntó. Sabino. Los enormes pinos que daban la bienvenida en la entrada de mi casa se derrumbaron con la severa tormenta de mayo hace 3 años. La jacaranda que planté con la ilusión de verla florecer simplemente no se dio, como las otras 3 de su especie que también sembré. El álamo que me vio crecer, que yo creía eterno, no soportó las congelantes noches de febrero. Se secó hace 2 inviernos.
Solo el ahuehuete, el sabino que impera majestuoso en mi jardín, cínico y longevo, observa la vida pasar. Estoy seguro de que me verá morir. Sus raíces, que bajan al menos 5 metros al caudal del río, crecen violentas hasta romper el camino empedrado, y respetuosas se apoderan de todo a su alrededor. Sospecho que un día van a crecer tanto que destrozarán mi casa o la esconderán por completo. Una vez que un sabino se enraiza, es para siempre, no se mueve. Todo tiene que ser y crecer en torno a él. Todo, absolutamente todo lo que lo rodea, incluido yo, orbitamos como planetas a su alrededor. Lo vi llegar por primera vez en una lata de pintura Comex. Soy testigo de su lento pero invariable desarrollo. Recién plantado, mantuvo una manguera de chorro constante, lo que aseguró sus primeros años. Después, se vio amenazado con la presencia del nuevo intruso del jardín, un inquieto y enérgico boxer blanco. Bien dicen las abuelas, o plantas o patas. Y si bien fue la vegetación la que sufrió el encuentro con nuestra mascota, el sabino aguantó sus aporreadas. Ya más crecidito, pero todavía mediano, se vinieron unos años de buenas heladas. Nadie apostó a que sobreviviera, pero su tronco, cada vez más grueso y más fuerte, no se dio por vencido. Después aparecieron plagas, sequías, inundación. Nada de eso le quitó la vida. Incluso pareciera que entre más adversidades surgían, más se imponía y aferraba su existencia. Hoy, 25 años y 15 metros después, es un árbol sabio que ha sabido luchar por sobrevivir a pesar de tener pocos recursos y muchas fatalidades. Me recuerda tanto a nuestra gente, que viviendo en medio de la nada, en un área desértica con pocos medios, encuentra la manera de crecer, mantenerse fuerte y con vida. Es un árbol que nunca pierde su follaje. En cualquier estación del año y bajo cualquier infortunio, va a mantener sus hojas, mismas que regalarán una premiante sombra en los soleados días de verano. Eso nos mantiene con la idea de que aquí, los sabinenses siempre mantenemos nuestra esencia y nuestro espíritu intacto, a pesar de las situaciones, siendo acogedores y generosos como la sombra de nuestros árboles. Se sabe que el ahuehuete tiene la capacidad de adaptarse a los cambios y está preparado para sufrir situaciones extremas como una inundación o años de sequía. Es decir, es bien aguantador. Soporta todo y no se deja morir. Así veo que son las personas de mi pueblo. Gente que no le tiene miedo a los cambios y a pesar de vérselas negras, encuentran la manera de resistir, logrando transformarse antes que sucumbir. Si naciste aquí, si creciste en esta tierra de contraste de desierto y agua, eres como un sabino enraizado en la cuenca del río. Dejas que la fluidez del agua te recorra, azote, golpetee, pero jamás te dejarás arrastrar por su corriente. Permaneces anclado a tu historia, a tu tierra, a tus costumbres, a tu gente. Reconciliarte y reconocer la raíz nos hace crecer. A veces no entiendo qué me tiene aquí, enganchado sin moverme de esta ciudad, pero siempre concluyo que sigo aquí porque es mi sitio de círculo de amor, ya que las personas que conforman mi alrededor son muy cálidas, como nuestras noches de verano, y cada una de ellas representa un solemne sabino que está fijado con los pies y las raíces en el suelo. He vivido en lugares ajenos y maravillosos. Puedo ver la magia de los sitios y aunque me encuentre lejos, siempre tendré mi raíz varada en este territorio. Soy como los sabinos, que se aferran con coraje a su tierra, y no hay poder humano o fenómeno natural que nos mueva.
Retorno. Las señales que percibe cada vez se vuelven más insoportables. Adolfo era reportero y su trabajo lo llevaba a todos los lugares del planeta. En una de sus visitas a Madrid, se topa con el árbol más longevo de toda la ciudad y le resulta comiquísimo que se trate de un sabino. El Sena en París, con ese peculiar verde grisáceo sombrío y esa calma como agua de alberca, le trae a la mente las adjuntas del río Sabinas. Visita el Uluru en Australia. Por un momento se siente transportado en el espacio y siente estar en el árido desierto de las afueras de Sabinas. Y es que el horizonte saturado de matorrales sin intervención humana lo siente tan familiar como el de su pueblo nativo. Es como si una fuerza de gravedad lo arrastrara increíblemente a su origen, del que tanto ha renegado por años. Mi tía Rebeca creía que estábamos enraizados a nuestra tierra, porque por más que tratáramos de alejarnos y desprendernos, siempre volvíamos a nuestra raíz. Nos comparaba con sabinos centenarios, que a pesar de crecer y extenderse metros para arriba y para los lados, permanecían perpetuados al suelo y al subsuelo. Adolfo no puede entender qué sucede. ¿Por qué si después de 10 años de no conectarse con su tierra, de pronto se sumerge en una especie de hipnosis local? Por lo que no duda mucho en volver a su pueblo, porque siempre ha hecho caso a sus impulsos y presentimientos. 2 aviones y 4 horas de carretera después, sabe que ha llegado a casa, aunque con dificultad puede llamar a este lugar hogar. Distingue al Saus a la orilla izquierda de la carretera y como siempre que pasa por ahí, se siente ya en Sabinas, a pesar de que le faltan 15 minutos de trayecto, que irónicamente siempre son la más larga espera en todo el camino. Lo primero que le sorprende al entrar a Sabinas es el nuevo puente de la Estaca, que se eleva como la loma de la Chirusa que tantas veces recorrió en su bici, solo que este pedazo de concreto y pavimento posee unas encandilantes luces a sus extremos, como si imitaran el aeropuerto que lo había aterrizado a su país una noche anterior. Busca comida a esas horas y lo único que encuentra abiertos son los tacos del riel de la casa de Pancho Villa, y da con ellos solo porque un transeúnte lo guía. Mientras devora una chilaca rellena de queso y carne, piensa en la leyenda urbana de que Villa había construido en todo el subsuelo de la casa túneles secretos que desembocaban en la salida de la ciudad, mismos que planeaba utilizar para escapar de la ciudad en caso de ser perseguido. Adolfo cree que solo eran historias inventadas para darle más fantasía al personaje, pero le parece fascinante la posibilidad de su existencia. Sale de la taquería y se dirige a la casa familiar. Las calles que recorre le parecen más bien cráteres lunares. Sin control, cae en cada uno de esos pozos que simulan los rastros de meteoritos que chocaron en la superficie de la luna. Reniega que estaban mejor las calles antes de pavimentar, aunque fuera un terregal. Su casa se encuentra cerca del río y precisamente por esta cercanía es que los árboles amurallan majestuosamente su patio, a pesar de estar abandonados tanto tiempo. Los sabinos le parecen más enormes de lo que recordaba, mas no entiende por qué cuenta tan pocos nogales y en su memoria había al menos media docena. A pesar de la oscuridad que reina, nota al instante que la bugambilia sigue tan escandalosa como siempre y supone que es verdad eso que dicen, que las más bonitas son las olvidadas. Antes de abrir las puertas de la casa, se sienta en la polvorienta mecedora de madera de su portal para prender un cigarro. El humo parece hacer bailes y rituales a los chiles piquines que están en la maceta a su lado y no duda en cortar algunos y echarlos en una bolsita. Puede saborear el intenso picor de las bolitas rojas y sabe que nunca debería subestimar algo por su tamaño. Por inercia, fija su mirada en el cielo y queda maravillado con la infinita presencia de estrellas brillantes que se extienden hasta más allá de donde puede ver. Cree que es una suerte que hay luna llena y cielo despejado, pero sobre todo que la ciudad no se ha urbanizado y modernizado tanto, pudiéndole premiar con un espectáculo estelar. Al intentar entrar a la casa, el brusco movimiento de forcejear la puerta hace caer el retrato de casados de sus padres. Un mal augurio, intuye. Se va directo a encerrar a su habitación, que la ve tan ajena como desconocida, deteriorada, vacía, etérea. Definitivamente decide dormir en calzones.
El abanico de techo apenas si disminuye el agobiante bochorno del lugar. Descubre a un alacrán trepando sobre su cama y repasa el poema de los amorosos de Sabines, notando cómo la oscuridad le cae con espanto y que su cama flota como un lago. Dormita no duerme, pero descansa. Por la mañana y ya con más luz, hace un recorrido pausado por las recámaras, baños, sala y al llegar a la cocina, abre los cajones y gabinetes por inercia. Entonces, siente que la ausencia de todo lo invade de insoportable nostalgia. Se quiebra al recordar los olores peculiares de las comidas de su mamá, el ruidoso ajetreo de su padre abriendo las cazuelas antes de comer. No es un llanto desconsolado, más bien son unos sollozos continuos pero discretos. Por años ha ignorado su duelo, pero esa calurosa mañana de agosto no puede más y estalla en tristeza. La profundidad y silencio de la casa solo empeoran la situación. Como siempre, y casi por inercia, quiere huir, salir corriendo de ahí. Decidido a irse en ese preciso instante, unos ensordecedores toquidos lo sacan del limbo. ¿Cuánto tiempo? Misael, no puedo creerlo, estás idéntico. Pero ¿cómo supiste que estaba aquí si apenas voy llegando? Por el carrazo estacionado afuera. ¿A poco es tuyo? Es de mi trabajo, pero sí, es mi nave por ahora. Pero pásale, no tengo mucho que ofrecerte, voy llegando. No, hombre, nada más quería saludarte. Pero cáele a la noche a la casa, vamos a hacer carnita. Vivo donde mismo y ni lleves nada. A mis jefes les va a dar un gustazo verte. Ahí te caigo, carnal, gracias. Cuando Misa se va, agradece que hubiera llegado en el instante preciso a romper la burbuja sentimental que lo había agobiado. La realidad es que siempre corre del dolor y los recuerdos y probablemente se hubiera ido para no volver nunca. Pero apenas si saludó a su vecino y amigo de la infancia, una cálida sensación de paz lo calmó. Hacía más de 5 años que no había tenido contacto con él y aún así parecía como si no hubieran pasado los días. Esa conexión ininterrumpida entre los del pueblo le parecía fascinante y única en un mundo cada vez más desconectado. Tras ese breve encuentro, sabe que ese sentido de pertenencia nunca se había esfumado. La invitación de esa noche le alegra al imaginarse rodeado de caras conocidas, clamatos de tite, tortillas de harina bien hechas y mujeres hermosas, exageradamente arregladas hasta para una cena casual alrededor del fuego. Ellas se expresaban con voces ruidosas y golpeadas, haciéndote pensar que están enojadas, pero cálidamente se llaman entre ellas manas. Hermanas, sonríe. Después de todo, no ha perdido a toda su familia. Mi perro, el bloque. Solía ver a mi abuela hacer el lonche a mi abuelo. Se levantaba muy temprano y le preguntaba qué era lo que quería llevar para comer. Mi abuelo le daba un beso en la frente y le decía: «Nos vemos en la noche, viejita». Cuquita Polen, como le decíamos de cariño, esperaba a su viejito. Mi abuelo caminaba largo tramo para poder llegar a su trabajo. Los vecinos que se levantaban temprano por la calle Sarabia le saludaban amistosamente y le deseaban buen día a su paso. Era lindo verlo llegar y escuchar las anécdotas y de sus amigos que le ofrecían café negro para acompañar su almuerzo. No había quien no conociera a mi abuelo. Lo que yo recuerdo era que cada vez que alguien lo necesitaba, él siempre estaba ahí. Un día, como todos, que acudía a su trabajo, observó a un perro poco agraciado que lo acompañaba tomando su distancia. A mi abuelo no le simpatizaban los perros, y menos los callejeros, o al menos eso nos decía. El perro, al parecer, tenía dueña, una viejecita que vivía sola y la venían a visitar poco. Mi abuelo Lázaro solo la veía sentadita en el porche de su casa para tomar el sol de la mañana. «Ya viene este perro apestoso de nuevo», decía mi abuelo. Le aventaba piedras, lo corría, pero el perrillo nunca se fue. Al cabo de meses, el comportamiento de ambos, mi abuelo y el desdichado animal, seguía igual.
Mi abuelo, cansado de corretearlo, se resignó a tener un acompañante. A la hora del almuerzo, en su trabajo, el perro le esperaba en la banqueta donde daba sombra y brisa de verano. Mi abuelo Lázaro le compartía de su lonche y le traía un poco de agua en un improvisado recipiente hecho de una botella de refresco cortada a la mitad. Ambos comían en silencio. Los amigos de mi abuelo le decían que ese perro le podía hacer daño, ya que era callejero y sucio. Él nunca les prestó atención. Un día, que como siempre se acompañaban, mi abuelo dijo: «Oye tú, de seguro no tienes un nombre decente», decía en tono sarcástico, como si el perro le fuera a contestar: «Te pondré un nombre razonable». El perro, viéndolo medio confundido y con su cabeza de lado, esperó tranquilamente lo que su nuevo amo estaba por decirle: «Te llamaré Bloque». El can, como gesto de respuesta, solo se levantó del asfalto y sacó la lengua al mismo tiempo que movía la cola en señal de aprobación. Y así siguieron caminando. Era tal el cariño que mi abuelo tenía por ese apestoso que todos los días le hacía de comer muy delicioso ese perro, como si se fuera a sentar a la mesa. Todos nos burlábamos de él, pero mi abuela nos callaba diciendo que ese perro lo acompañaba todos los días a su trabajo. Un día, que el cielo no pintaba buenas nuevas, mi abuelo salió a trabajar como de costumbre. El perro no quiso caminar con él, solo lloraba. Mi abuelo, como ya conocía al can, le gritaba y decía: «Ven, Bloque, anda que se me va a hacer tarde». El perro hacía lo mismo una y otra vez. Caminaba de un lugar a otro con la cara triste y chillando. Los vecinos, que habían observado durante meses la relación que había crecido, preguntaban a mi abuelo qué era lo que ocurría. Una de las vecinas sacó un poco de comida para el perro, pues pensó que tenía hambre. Mi abuelo, ya un poco molesto, solo chistó los dientes y se fue caminando, casi corriendo para poder llegar a tiempo. Al paso de pocas horas, el Bloque salió corriendo despavorido y todos le gritaban, pero nunca se detuvo, hasta que llegó al trabajo de mi abuelo. En el portón lo esperaba uno de los mejores amigos de mi abuelo. Muy triste, le habló al Bloque: «Me siento tonto hablándote, pero creo que debes de saberlo. Lázaro tuvo un accidente y no sabemos qué pasará con él». El perro corrió de regreso a casa con mi abuela y comenzó a ladrarle tanto que mi abuela hasta le echó agua caliente para que se callara y se fuera. El perro nunca se fue. Al cabo de minutos, llegaron a darle la triste noticia a mi abuela: «Su esposo tuvo un accidente y está en el hospital. Apresúrese a verlo». Mi abuela dio el grito en el cielo y salió corriendo al hospital. El perro salió tras de ella. Las vecinas, al escuchar el grito desgarrador, salieron a ver a mi abuela, pero no la alcanzaron. Pronto se organizaron para llevar apoyo hasta el hospital. Recuerdo a esas vecinas. Nunca dejaron solos a mis abuelos. Los sabinenses siempre se ayudan y se aprecian. Mi abuelo salió vivo, si es lo que se pregunta. Lo único malo fue que había perdido su pie izquierdo en las vías del ferrocarril, pues él trabajaba forjándolas. El perro apestoso del Bloque jamás los abandonó. Cuando mi abuelo se recuperó, salía a duro paso hasta su trabajo nuevamente, pero esta vez a marcha forzada. Y lo más admirable era que el Bloque seguía el mismo ritmo de andar de mi abuelo. Las vecinas admiraban la escena de cada mañana. No podré olvidar a cada una de ellas. Todas vieron por mi familia, esa pequeña comunidad de sabinas que no abandona a los que le necesitan. Mi abuelo ya no está entre nosotros, pero ahora ese perro apestoso sigue acompañando al hijo varón de mis abuelos, mi tío Lázaro. ¿Qué les puedo decir? El perro solo sigue el alma de quien lo bautizó como el Bloque.